Hola a todos, vamos a hablar aquí un poco nuevamente de la elegibilidad de la visa T. Pues había hecho videos diciendo que la visa T es mucho más fácil de calificar, de ser elegible, especialmente con el asilo, a pesar de que todo lo que escuchan, muchos inmigrantes podrían calificar por la visa T independientemente de los pecaditos que tengan. Entonces, vamos a hablar de eso, de los requisitos en detalle de la visa T. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración licenciada en Nueva York, atendiendo clientes por todo el país. Yo escojo los clientes selectivamente, pues no podemos ir tomando todos. Entonces, tiene que ser compatible con nuestro sistema de trabajo a distancia, pues la mayoría de nuestros clientes no son de Nueva York, ni siquiera de estados por aquí cerca. Entonces, trabajamos muy bien a distancia, especialmente en la era de la tecnología. Ya no se necesita más el abogado en su pueblito, en la esquina de su casita, de su barrio, aldea, de su pueblo, de su ciudad pequeña, lo que sea. Claro, si tienen un abogado con mucha experiencia en estas áreas y que dominan las visas T, los perdones, las inadmisibilidades, ya han hecho muchos de estos casos y tienen como mostrar que ya han hecho, señores, no solamente con la boca hablando, que últimamente estoy escuchando más criticando, señores. Criticar es fácil, pero haber hecho esos casos de verdad y haber aprobado, sí es muy difícil. Entonces, ustedes lo que tienen que siempre es buscar un abogado o abogada que domine estos casos y verificar si realmente hicieron estos casos. Pues cada cosa que estoy escuchando, porque estas visas hasta 2020, hasta hace poco, nadie hacía, pocos abogados hacían. Cuando yo comencé a hablar en las redes, antes estaba trabajando en organizaciones sin lucro, cuando yo comenzaba a hablar en las redes, como en 2023, tampoco había tantos, pero claro, con el avance de la tecnología y de las redes sociales, muchos comenzaron a ver uno a otro y así van aprendiendo también. Por eso, señores, es muy importante que ustedes verifiquen con recibo, con los permisos de las visas T. Y aquí es que voy a esclarecer que los permisos de las visas T no son como ticket que es fácil de obtener, como he escuchado. Y ahí que uno sabe cuando escucho algunas personas hablando en las redes sociales, yo hasta ya sé si realmente hicieron o no. Claro, siempre van a tener que hicieron. Un abogado o abogada puede tener 30 años de experiencia, 50 años de experiencia, como yo he conocido tantísimos abogados en Nueva York que tienen eso de experiencia, pero jamás entienden, jamás han hecho este tipo de casos, señores, ¿entienden? Hacen más peticiones familiares, los perdones por la entrada ilegal, las defensas de corte, tal vez casos de negocio, porque estos casos de las visas T, como yo digo, hasta hace poco eran hechos la mayoría por organizaciones sin lucro. Por eso es muy importante verificar si realmente han hecho. Pues si han hecho hace ya algunos años, digamos, tiene que tener algún permiso de trabajo ya aprobado y cosas así. Verifiquen, señores, pues muchos ni siquiera saben dónde hay que reportar, qué hay que decir, qué no hay que decir, por qué tiene que hacer las terapias, por qué tiene que colectar eso. Por eso es muy importante que verifiquen con documentos, no solamente con la boca diciendo. Criticar, hablar de otros es muy fácil, señores. Entonces, verifiquen si han hecho. Y más una vez, suscriban a nuestro canal, cliquen el like, compartan este video para que tantísimos inmigrantes indocumentados que tal vez nunca podrían arreglar sus papeles porque tienen pecaditos, y siempre le han dicho en tantos abogados o abogadas o lo que sea, se han ido en la esquina de su casa, de su pueblo, de su aldea, le han dicho que no pueden arreglar, pero eso por mi experiencia en todas partes, especialmente viviendo en grandes metrópolis, es que porque son las opciones familiares
Y yo les digo eso, señores, ¿entienden? Porque no se enfocan en estos casos humanitarios, señores. Entonces, por eso es muy importante ustedes clicar el like, suscribir a nuestro canal y sobre todo compartir, que sí hay posibilidad de alguna vez arreglar sus papeles, lo mismo que tengan una o varias deportaciones, lo mismo que tengan uno o tal vez más DUI u otros delitos. Todo va a depender del caso, señores. Entonces, es muy importante clicar el like y compartir, porque las personas que tienen pecaditos, varias violaciones migratorias, jamás podrían arreglar por las peticiones familiares. Ahí se van a varios abogados en sus pueblos, ciudades, aldeas, lo que sea, y le dicen no, 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 ¿entienden? Y eso es normal, señores. Entonces, aquí vamos a hablar de la elegibilidad de la visa T nuevamente para que la gente sepa. Primero, usted tiene que haber sido forzado a trabajar. Forzado significa, no es algo personal, tiene que ser forzado a trabajar bajo el estándar de un tiene que ser razonable y tiene que haber habido el uso de la coerción, la amenaza, la intimidación, el uso de la fuerza física o el fraude. A mí me gustan los tres elementos juntos, pero podría haber solamente dos elementos, como el fraude y la coerción. Alguien que le engañó, fue seducido a ir a trabajar o hasta venir a vivir con una pareja y después la pareja le maltrata, le pone a hacer todos los trabajos, o muchas parejas ciudadanas o ciudadanos hasta abren una empresa para la otra parte trabajar y después manejan el dinero. Es todo sobre poder, manipulación y la coerción para tenerlos forzado ahí a trabajando, haciendo algún servicio involuntario, incluso el servicio sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden calificar por igual, señores. Entonces, y esto pudo haber ocurrido dentro de su propia casa, o puede ser fuera, o puede ser por quien lo traía en la frontera. Ahora, en el caso de quien lo traía en la frontera, porque creo que algunas personas confunden, no es porque usted fue traído por la frontera, ya va a calificar. Tiene que haber un trabajo forzado. No importa si las condiciones por las cuales el coyote o alguien que le pagó al coyote le trajo y después la policía lo descubrió, que le trajeron a través del coyote, lo que sea. No, eso no es tráfico humano, es el contrabando humano, que es diferente del tráfico humano. Tiene que haber habido un trabajo forzado, incluso el trabajo sexual, y el fin, el motivo principal tiene que haber sido que usted realmente, los coyotes o los agentes que le traían en la frontera, tenían intención de ponerlos a trabajar, ponerlos a hacer un servicio involuntario. No tiene que ser como parte de la operación de poder entrar a este país. Estos casos son complicados, fáciles de calificar, pero complicados de analizar caso por caso. Por eso es que es importante en estos casos, especialmente que la inmigración es una ley federal, ustedes encontrar un buen abogado o abogada que domine estos casos. Pues a veces, si no domina estos casos, si no tiene mucha experiencia en estos casos, va a decir que no es calificable, que no es elegible, y ahí le están sacando a esta persona, tal vez cuya única opción podría ser a través de la visa T, nunca más poder arreglar. Por eso es muy importante ustedes siempre buscar los abogados con más experiencia en todos los niveles, tanto psicológico, tanto culturalmente, tanto como en todas las áreas, señores. Tiene que tener experiencia también, mucha experiencia de vida, señores, en todas las partes del mundo. Tiene que haber convivido con diferentes razas, diferentes clases, para entender el ser humano, señores. Entonces, tiene que haber habido el trabajo involuntario, el servicio involuntario, forzado.
tanto puede ser dentro de su propia casa, así como fuera, así como en la frontera, señores. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que usted no haya salido de este país, o si salió y volvió a ser traficado, u otras excepciones que creo que ya hice un video, también podría calificar. Pero la condición más importante es que no haya salido de este país, que continúe en este país por haber sido víctima del tráfico humano. Y eso ahí tiene que ser, tiene que mostrar a través de la declaración que usted ha permanecido en este país por ser víctima. Entonces, el abogado o la abogada tiene que tener una imaginación y un abstractismo muy grande para poder conectar con todos, señores. Pues ustedes contratan a un abogado para que se adapte a la ley, para que haga el caso correctamente. Si un abogado o abogada o el bufete simplemente le manda a escribir todo, ¿para que ustedes le pagan los miles de dólares, señores? Entonces, es muy importante mostrar por escrito, especialmente, que ustedes permanecieron en este país, no salieron a su país por ser víctima de la trata humana, o que sí salieron y volvieron, fueron traficados nuevamente por la misma víctima o por otra víctima, ni que sea por un periodo corto. El tercer requisito es que deben mostrar que ustedes colaboraron o colaboran, cooperan con las autoridades donde se reporte. Claro, si reportamos y las autoridades no se manifiestan, no hay nada que hacer. Y generalmente los casos viejos, yo ya tuve casos de 20 años, unos 3 casos durante Biden que hubo entrevista con la FBI. Esos eran otro tiempo, señores. Yo practicaba mucho para poder entender a profundo cómo manejan. Entonces, señores, si las autoridades donde reportamos no se manifiestan, no tiene que preocuparse. Y los casos viejos, muchas veces ellos no se manifiestan solamente, pero hay una obligación de reportar, al menos que ustedes encajen en las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Solamente hay 2 excepciones. Primero, si ustedes eran menor de 18 años en el momento que una parte o el completo tráfico humano ocurrió. Nosotros tenemos varios clientes, como unos 7 clientes que cuando fueron traficados por sus familiares, creo que fue tío, una vez fue el propio hermano, otra vez fue todo pareja, y eran menores de 18 años. Creo que cuando fueron traficados a este país eran como 16 años y medio, casi se tornando 17 años, y cuando se escaparon o cuando todavía estaban siendo traficados ya tenían 18 años y medio, casi 19 años, y ahí se escaparon, cosas así. Entonces, esa persona no necesitaría reportar, porque cuando fue traficado, cuando una parte de su tráfico humano, cuando comenzó el tráfico humano, era menor de 18 años, lo mismo que continuó después de cumplir los 18 años, no necesitaría, pero nosotros siempre reportamos. A mí me gusta reportar porque ahí, da más fuerza al caso, pero claro, todo va a depender, porque la mayoría de estos casos donde eran menores de 18 años eran casos viejos de 15, 10, 15, 20 años. Es porque la mayoría de las personas no tienen idea que fueron traficados, hasta aprender de abogadas que enfocamos en estos casos, señores, porque cuando uno no sabe realmente definir que fue tráfico humano, le está sacando a esa víctima, a ese inmigrante, la oportunidad para poder arreglar, señores. Por eso es importante ustedes suscribir a nuestro canal, compartir, clicar, comentar, señores. Comenten que todos vamos a arreglar los papeles. Comenten positivamente, porque ustedes... Hay un dicho en Buda que es bien fuerte en la cultura asiática, coreana, china y japonesa especialmente, que son culturas más confusionistas, que decimos, lo que uno piensa, uno llega a hacer. Y yo tengo eso muy fuerte en mi mente y siempre lo he logrado en eso, señores, porque la mente es el mayor poder. La mente es una cosa muy fuerte, y si controlamos nuestra mente, muchas veces podemos conseguir eso. Entonces, señores, por eso es muy importante también comentar
y suscribir, claro. Entonces, esa es la primera excepción de haber sido menor de edad, menor de 18 años. Y la otra excepción es que cuando la víctima tiene tanto trauma que no quiere ningún contacto con esas agencias donde se reporta, que ocurre muchísimo. Yo tengo un caso así, pero todavía estoy pensando porque a mí me gusta reportar, pero ocurre especialmente casos donde la explotación, el abuso continúa. La víctima no quiere reportar porque está sufriendo demasiado, el trauma es muy grande. Entonces, esas son las dos excepciones, la edad y el trauma. Pero claro, todavía se puede reportar a cierta agencia que sea más suave, un reporte más suave. Por eso es que ustedes necesitan una abogada con mucha experiencia en estos casos para ver cómo se reporte. Y más una vez decimos, señores, yo no tomo todos los casos. Los clientes que tomamos para estos casos humanitarios tiene que ser muy compatible con nuestro sistema de trabajo. Por eso es que la mayoría de nuestros clientes no son de Nueva York ni estados por aquí cerquita, porque no están muy acostumbrados a trabajar a distancia, señores, en una era, en un país donde la tecnología es tan avanzada, donde ya no necesita irse al abogado de su aldea, de su pueblito, de su barrio en la esquina, que tal vez no entienda estos casos y le informe equivocadamente, y es lo que está pasando. Pero bueno, a veces es muy difícil convencer sobre eso, señores. Entonces, esas son las dos excepciones de no tener que reportar. Pero reportar muchas veces, señores, no es complicado, señores, especialmente cuando tienen abogados con mucha experiencia que han usado diversas agencias por todo el país, como yo he hecho, señores. Entonces, el tercer requisito es eso, de reportar. El cuarto requisito, señores, que está más o menos conectado con el tercer requisito, es que si le devuelven la víctima, si la víctima le niega su caso, tiene que volver a su país, va a sufrir mucho, extremadamente, va a tener un sufrimiento extremo e inusual, severo, pero que ese sufrimiento extremo tiene que estar conectado con la trata humana, y de ahí es que las terapias, porque a veces estoy escuchando abogados o lo que sea que no tienen experiencia, que mandan a hacer terapia con terapistas de su país. Primero, que por la ley, los procesos que se someten en este país tienen que hacer con terapistas de este país. Y segundo, los terapistas dentro de los Estados Unidos tienen una ley, tienen que tener licencia de su país, pero a veces licencia del estado donde ellos hacen la terapia, y solamente pueden dar terapia en el estado donde el cliente vive y donde tenga la licencia, cosas así. Pero tal vez eso podría ser más flexible, tenemos que ver. Pero esto es para conectar con el trauma, la presencia física de no haber salido porque están continuamente haciendo la terapia, y después si lo devuelven a su país va a sufrir mucho, a pesar de que yo leí casos que fueron negados en base a eso. Por eso, eso no tiene que ser el motivo principal, y porque la mayoría de los países latinoamericanos no hay eso de terapia. Hasta puede ser, pero no es como los Estados Unidos, que tienen organizaciones sin lucro que ayudan, no hay eso. Y como